partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano. Es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día jueves por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en la ciudad de Santiago del Estero, transmitiendo a través de las ondas de la radio a toda la ciudad y también a través de las redes sociales a todos los países del mundo. Y siempre me olvido de saludar a nuestros oyentes de otros lugares. Tenemos gente que nos está escuchando desde Panamá, desde Paraguay, desde Cuba y desde Uruguay, también en la provincia de Salta, también en Buenos Aires, también nos han mandado saludos de Córdoba. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes que con tanta amabilidad nos saludan y siguen la radio o nos ven a través de las redes sociales. Recuerda que a través de la internet www.radiodelafe.com puedes escuchar también la radio en vivo desde cualquier parte del mundo. Allí tienes un link para bajar una app para llevar la radio en tu celular y escucharla donde vayas. Así que un saludo grande para todos nuestros oyentes. Hoy, día jueves, tenemos el enfoque saludable. Vamos a estar entrevistando al doctor Gustavo Rivas Jordán, porque en esta época de verano, cuando empezamos a usar la pileta de natación, esto trae a veces dificultades también, las famosas otitis que nos provocan a veces muchos dolores. Así que vamos a estar hablando con un especialista en el tema para también que nos hable acerca de medidas de prevención para poder evitar estos problemas de salud. Pero antes de entrar en este tema, quiero compartirte una reflexión espiritual. Tengo la Biblia abierta en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, y el versículo 4 dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué importante que es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hay un optimismo verdadero y hay un optimismo ingenuo. Muchas personas caen en un optimismo ingenuo porque consideran sus deseos como realidades y se encierran en su propia personalidad y buscando la felicidad en su ser interior. Muchos libros de autoayuda que podemos leer preconizan este concepto como tratar de ser autosuficientes y hasta creernos todopoderosos para generar a través de nuestros sueños, nuestras expectativas, o a veces hay quienes hablan de confesar con la boca lo que nosotros deseamos que sea una realidad, y entonces vamos a alcanzar la felicidad. Claro, cuando la felicidad la buscamos en nosotros mismos, en nuestro interior, y vienen los problemas de la vida, los problemas circunstanciales de la vida, muchas veces enfermedad, alguna adversidad, dolor, muerte de algún ser querido. Entonces todo ese castillo de naipes que hemos construido
se derriba como si abriéramos una puerta y entrara una bocanada de aire y aquello se desploma muy fácilmente. Es que la verdadera felicidad no está en nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar a otra persona, tenemos que mirar al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Fíjate que el apóstol Pablo dice, busquen de estar siempre gozosos. Pero ese gozo genuino, verdadero, proviene de una relación personal con el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, el Señor está cerca. Qué importante que es que entendamos que Dios no está jugando a las escondidas con nosotros, sino que Él mismo está buscándonos y quiere que tengamos una relación personal con Él. Porque es en esta relación con el Señor que nosotros encontramos la verdadera felicidad. Y en este contexto, dice el apóstol Pablo, no se preocupen por nada, no estén afanosos por nada, sino que en esta relación personal que podemos establecer con Dios, tenemos que hablar con Él por medio de la oración. Dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con súplica, con un corazón sincero que busca en Dios, sabiendo que Él es la fuente de verdadera felicidad y proveedor de todos los recursos necesarios para la vida. Es que el Señor Jesucristo ha conquistado esta felicidad en la cruz del Calvario, que para muchos les puede parecer una derrota, pero para nosotros que creemos en la palabra de Dios, es la demostración más grande del amor de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para demostrarnos cuánto nos ama, para demostrarnos que nosotros somos importantes y valiosos para Él, tan importantes y valiosos que dio su vida por nosotros. Y si nos ha dado su propia vida para salvarnos, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Si Cristo nos asegura por su resurrección de entre los muertos que hay vida más allá de la muerte y que esa vida eterna está al alcance de todos nosotros si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, si Cristo nos ha dado la vida eterna, ¿cómo no nos va a dar las cosas más pequeñas de esta vida temporal? Por eso, un verdadero creyente tiene verdadero gozo, verdadera felicidad, no por lo que él puede lograr, sino por lo que Cristo ha logrado para nosotros. Por eso te invito a poner tu fe, tu confianza en Cristo como Salvador personal, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y no tenemos que estar preocupándonos afanosamente por nada, sino que confiar en Él, que tiene todos los recursos de lo que vos y yo necesitamos para la vida y para la piedad. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un abrazo grande y la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. No te pierdas la entrevista que será de mucho interés para todos, hablando sobre otitis externa con el doctor Gustavo Rivas Jordán. No lo pienses más, cambia el mundo. Continuamos en nuestro programa ya en compañía del doctor Gustavo Rivas Jordán. Bienvenido, Gustavo. Gusto estar aquí, me siento cómodo, de verdad. Bueno, es lindo tomarse un cafecito y estar conversando. Ahora con el café lúcido. Con toda la audiencia de la radio. Bueno, estamos en un tiempo ya prácticamente de verano, aunque estamos terminando la primavera, pero en Santiago del Estero hace mucho calor. Y ya empezamos a usar la pileta, y junto con la pileta algunos problemitas, ¿no? Como este de otitis externa. Exactamente, en esta época
empiece el calor, bueno, hace rato empezó el calor, pero ahora lo que va a empezar a ver es tiempo para los chicos. Así que van a vivir una temporada de pileta de varias horas que van a dar problemas si no me hacen caso también. ¿Por qué justamente la pileta o el agua hace que se produzcan estos problemas o que aumente el número de casos? Bien, por justo como para introducir, sería bueno diferenciar lo que son las otitis externas de las otitis medias. Hay otras otitis que es del oído interno, por ejemplo, son mucho más raras, casi no se ven en la consulta. Pero lo de la otitis media y la externa son frecuentes, nada más que tienen una marcada diferencia por época. En el verano vemos la externa y en el invierno vemos, en la época fría, vemos mucho más la otitis media. No quiere decir que en esta época no vayamos a tener otitis media ni que no existan tampoco las externas en el resto del año. Aumenta muchísimo la frecuencia. La otitis externa se produce en lo que es el oído externo, y el oído externo es básicamente desde el pabellón auricular hacia adentro, lo que es el conducto, está todo revestido de piel. Y la otitis externa es inflamación de la piel, prácticamente hablando, hasta el tímpano. Del tímpano para adentro es lo que es el oído medio, y ahí estaremos hablando de otitis media, que es la inflamación de la mucosa del oído medio. ¿Por qué sea más frecuente en esta época? Que tiene que ver con el agua. El agua, en realidad, si fuera la causante directa, cada vez que nos bañamos tenemos una otitis externa. En verano se da más frecuentemente porque los chicos, sobre todo los chicos, están sumergidos mayor tiempo en el agua, y ese tiempo en contacto con el agua macera la piel, la ablanda. Ese maceramiento genera la liberación de lo que se llama histamina, que son pequeñas moléculas que dan picazón, y eso nos obliga, o caemos en la tentación del rascado, sea con la uña, sea con un hisopo o con la llave de la moto, con lo que sea, pero genera microtraumatismo. Ese microtraumatismo genera la introducción de bacterias en capas más profundas de la piel que hacen que se infecte, se inflame, y es bastante doloroso y poco agradable. Los síntomas normalmente son dolor, pero llega un punto tal en el que puede incluso perder la audición, obviamente de manera temporal hasta que se vaya el proceso. Pero son motivos de consulta frecuente el dolor y la pérdida auditiva. La fiebre en la otitis externa es un poco menos frecuente que en la otitis media, pero también puede darse cuando se complica un poco más. Y esto de que se da con más asiduidad en los niños, ¿es por su edad o es porque pasan más tiempo? Claro, los chicos están mucho más tiempo. Los adultos vamos a la pileta, hay un chapuzón inicial, nos mojamos la cabeza y vamos a tomar sol, o estamos con los pies en el borde de la pileta. Y ahí se terminó la aventura. Después es más una charla, un mate fuera del agua. Los chicos en cambio están 100% del tiempo o bajo el agua o casi sumergido totalmente. Entonces esa exposición más prolongada los expone más. Pero se puede evitar. Claro, vamos a explicarle a la audiencia cómo podemos prevenir. La idea es que no lleguen a mí. Claro. ¿Sí? Se van a enojar mis colegas porque voy a dejar sin trabajo, pero la idea es que no llegue al especialista. Es una cosa muy prevenible con un poco de costumbre nada más. Hay dos posibilidades. Una de hacerlo una colocación de un aceitito, por ejemplo el aceite de bebé o un aceite de almendras en el conducto. Eso genera un repelente para el agua, se podría decir. Al estar con un material hidrófobo, rechaza el agua como la pluma de los patos que tienen ese aceite para que no se mojen. Y de esa manera, antes de la pileta ya estarían prevenidos para el resto del día. La otra posibilidad, que es posiblemente la más usada y la que hacemos la mayoría, es porque uno se olvida de hacer. Claro, si nos olvidamos del protector solar antes del sol, imagínate si no se van a olvidar del aceitito antes de entrar a la pileta. Es el chorrito de alcohol. Alcohol, no necesariamente el boricado, cualquier alcohol. Se echa un chorrito de un conducto, se saca, se echa en el otro, se saca, y eso es toda la prevención que hay que hacer. Toma, ¿cuánto? 1 minuto. Más 1 minuto de encontrarlo en el bolso, el goterito con alcohol y nada más. ¿Sí? Lo ideal es que los padres lo manejen y se lo echen a los chicos. Claro. Y no, la verdad que es un lindo recurso, ¿no? Pero ¿cuántas veces hay que utilizarlo esto? ¿Con una vez que se lo ponga suficiente? Y básicamente al finalizar el día de pileta está bien. No es como el protector solar que hay que renovarlo cada cierta cantidad de horas. Es una vez al final del día es suficiente, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, evitar el rascado y la introducción del hisopo, el cotonete o hisopo, que es
para algunos es un vicio, casi Claro. lo consumen como si fueran cigarros. ¿Saben cuántos usan en el día algunos? Claro. Aunque sea muy suave y parezca que solamente algodón, genera daño suficiente como para generar la otitis. Bueno, es una buena manera de prevenirlo, ¿no? Y hasta de evitarlo. Y económica, ¿no? También. Y económica. Sí. Muy bueno. Doctor, ¿hay otro tipo de problemática en esta época, sobre todo en Santiago del Estero, que el aire acondicionado decimos que no es un lujo, es una necesidad, Sí, ¿no? necesidad básica. Pero hay que usarlo con ciertos cuidados para que no afecte las vías respiratorias, ¿no? Claro, la nariz tiene dos estructuras de cada lado que se llaman cornetes. Los cornetes tienen la capacidad de agrandarse y ocupar espacio, y de esa manera evitan que ingrese el aire. Si uno se resfría, ambos cornetes se hinchan, no entra el aire. Si estás con alergia, se hincha, no entra el aire. Y lo normal es que vayan alternando, que uno esté un poquito grande, el otro chico, y un par de horas después sea al revés. El tema es que con el aire acondicionado y con la temperatura baja, primero que el cambio de temperatura de un ambiente al otro, vos entras de 40 grados a una habitación con 22 grados, la nariz no entiende qué está pasando, no sabe cómo reaccionar, se tapa. Sí, primero que hace. Ya cuando se tapa la nariz, empiezas a hacer respiración no fisiológica, que es respiración bucal. Respiras por la boca, terminas con dolor de garganta. Eso van de la mano. Ahora, el tema no es solo el tiempo ese de adaptación de la temperatura bien marcada con diferencia. También hay un problema que es la humedad ambiente. El aire acondicionado reseca el aire. Entonces vos te acuestas a dormir tal vez con la nariz destapada, en medio de la noche no se va a destapar nunca. Y a la gente no le molesta tanto la nariz tapada como si los dolores de garganta, y empiezan cuadros faringo-laringios en esta época, o tos, que en teoría deberían ser cuadros más propios del invierno. Claro. Pero es la exposición que tenemos nosotros al aire acondicionado. ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar, pero parcialmente. A diferencia de la otitis, que yo te garantizo que si me hacen caso va a andar bien, aquí tiene mucho que ver con la fisiología de cada fosa nasal, que trabajan distintas y algunas responden mejor y otras peor. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que además de ahorrar energía, subir el aire acondicionado a 24 grados, pero eso para estar despierto. No es lo mismo la temperatura corporal durante la noche. Lo ideal sería empezar la noche a 25 grados. Y hay una función que la mayoría no leen ni los manuales, obviamente, pero si se pone a ver el control remoto suele tener una lunita o dice sleep, que es una función en la que la temperatura va aumentando 1 grado cada hora hasta subir 2 o 3 grados de la temperatura inicial. Eso ayuda. Y otra opción menos conocida son vaporizadores o humidificadores de ambiente que existen en el mercado, se pueden conseguir, que tiran un pequeño vapor de agua que ayuda a que la humedad ambiente sea un poco más parecida a la real, a la ideal. Existen otros métodos más sencillos, como colgar el toallón después de secarse en la misma habitación donde uno está o poner un recipiente con agua, pero a veces no es suficiente. Entonces el método del humidificador es bueno, pero también es menos accesible, no se consigue tan fácil tampoco. Claro. Y hablando de los que no leen el manual del aire acondicionado, hay una función dry que es muy linda, pero seca el ambiente. Sí, exactamente. Ninguna es buena para la nariz. Imagínate que la nariz ha evolucionado no sé cuántos eones y millones de años de una manera, y ahora entras de un lugar y pasan a 20 grados de diferencia. No está acostumbrado, y creo que nunca va a estar acostumbrada la nariz a eso. Así es. Bueno, doctor, muy buena la información que nos ha traído, sobre todo esta, ¿no? Que para mí una novedad, y me alegra que sea tan fácil y tan económica, ¿no? Para que los chicos no sufran esos dolores de oídos, ¿no? La gotita de aceite. Para el colmo no duele a las 7 de la tarde cuando sale. No, es de noche. Lo más probable es que le empiece a doler de noche cuando no tenga dónde concurrir, y es una mala experiencia para cualquiera. Gotita de aceite de... El aceite de bebé que se usa en los bebés, o si no el aceite de almendras, un aceitito oleoso. Bien. Y si no... el alcohol del sal. Una gotita nada más. 5 o 6 gotitas o un chorrito. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos y traernos esta información. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa, y estaba leyendo una
frase que tiene el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, que dice: en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y pensaba en la bahía de Río de Janeiro. Es un lugar magnífico, es una ciudad con más de 6 millones de habitantes, una buena hotelería, un lugar turístico en una bahía de Brasil, pero es conocida, es famosa la ciudad por la estatua del Cristo Redentor, que tiene unos 38 metros de altura y es el lugar de recorrida turística por excelencia. Y claro, los que viven allí en la ciudad pasan por el lugar donde está la estatua. En realidad se la ve desde todos los puntos de la ciudad, pero con total indiferencia, acostumbrados a que ese monumento esté ahí. Sin embargo, los turistas, para ellos es el principal punto de atracción. Pero me preguntaba yo, reflexionaba sobre si realmente toda esa gente que está viendo esa estatua sabe lo que significa el Cristo Redentor, o si al lado de Cristo ponen la palabra Redentor, o si el Redentor de sus vidas es realmente Cristo. Es algo para pensarlo, porque es una expresión muy utilizada, el Cristo Redentor, pero comprender el significado de la redención es muy importante, porque es la base para nuestra salvación si creemos en este Señor Jesucristo que ha redimido nuestras vidas. La palabra redención significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Y en este sentido es importante entender que hay una figura, una metáfora bíblica que nos enseña que todos nosotros estamos sufriendo la esclavitud bajo el pecado. Todos nosotros hemos pecado, y por haber caído en el pecado nos hemos convertido en esclavos del pecado. Y hay una necesidad, un clamor del corazón de tener una libertad de toda esta esclavitud que nos esclaviza con cadenas invisibles, pero reales. Y lo sufrimos, aunque muchas veces no entendemos lo que nos pasa y no entendemos la realidad del pecado y cómo nos afecta el pecado. Una de las frases famosas del Señor Jesucristo que están registradas en el Evangelio de Juan capítulo 8 es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es una palabra que ofendió a los oyentes de Jesús, que eran judíos y religiosos, que le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Claro, se olvidaban estos judíos de que 400 años Israel había sido esclavo en Egipto, que 70 años habían sido esclavos en Babilonia, y que en ese mismo momento en que estaba hablando con Jesús eran esclavos del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús no les hablaba de una esclavitud física o política o social. Estaba yendo a un concepto mucho más profundo, que es la esclavitud del pecado. Y Jesús les contesta: es que el que hace pecado, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es la verdad?, le preguntó Pilatos a Jesús antes de mandar a crucificarlo, y Jesús guardó silencio.
Porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es importante porque tenemos que entender que la verdad no es una cuestión filosófica. La verdad no es un código de ética o de moral. Nadie es dueño de la verdad. Cristo es la verdad. Y la verdad nos posee a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal. Tenemos que entender que cuando conocemos a Cristo, que es la verdad de Dios, la verdad absoluta de parte de Dios, y invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón, entonces estamos relacionados personalmente con Cristo, que es la verdad. Y esa verdad nos libera, porque Cristo pagó el precio de nuestro rescate para que nosotros podamos tener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, nos libera de la esclavitud del pecado y nos liberta para que podamos amar a Dios y para que podamos adorar a Dios. Nadie puede adorar en espíritu y en verdad si primero Cristo no ha rescatado su vida. Nadie puede servir a Cristo de todo corazón por amor si primero no ha experimentado el amor de Dios. Por eso, qué importante que es entender los conceptos bíblicos como este de la redención. Una metáfora preciosa que usó el apóstol Pablo para iluminar nuestras mentes y que entendamos que Cristo pagó el precio de nuestro rescate cuando murió en la cruz del Calvario. Y si uno pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, entra a disfrutar de este beneficio que se desprende de su muerte en la cruz, que es darnos verdadera libertad. Por eso, mi querido oyente, te invito a reflexionar en esto, y si alguna vez has tenido esa experiencia personal de poner tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, para que ese precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario te haga verdaderamente libre. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Para contestar tus inquietudes, los esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta, 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad por Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.